Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo encuentro de Hablemos de Relaciones, hoy con el tema Cuando me olvido de mí. Bueno, vamos a esperar porque aquí están avisando a los seguidores que se unan a este video y bueno, vamos a esperar que las personas se vayan sumando a esta transmisión de hoy miércoles 19 de abril del 2023. Bueno, mientras van llegando algunas personas, bueno, quiero como siempre primero recordarles que la Escuela para la Vida Consciente tiene sus inscripciones abiertas y que esta es una formación modular en coaching ontológico y espiritual. Más que una formación en coaching, es una oportunidad de verdad de hacer un cambio, digamos que un cambio progresivo, un cambio consciente, por eso se llama Escuela para la Vida Consciente, hacer consciente justamente muchas de las cosas que tal vez hemos normalizado en nuestra vida, que hemos creído que es así como tienen que hacerse las cosas. Hay patrones, nosotros tenemos un observador interno que percibe la vida de una manera o de otra y obviamente que eso influye muchísimo en lo que yo quiero lograr, en lo que hacia dónde me dirijo. Sobre todo, esta es una escuela que te pone en contacto con tus virtudes, que te pone en contacto con el don, que te pone en contacto con tus propósitos. Y bueno, es un recorrido por muchos módulos que te van llevando a tomar conciencia de los cambios que tienes que hacer en tu vida para al final pues darle forma a ese propósito, darle forma a ese proyecto y que puedas hacerlo también productivo para tu vida. Esa es la Escuela para la Vida Consciente. Ustedes pueden pedir información sin ningún compromiso a través de mi correo en primera.ondina@gmail.com o bien sea por mensaje directo o WhatsApp. Por cualquiera de estas vías van a obtener la información de la Escuela para la Vida Consciente. Bueno, por aquí está Jacqueline, mi querida Jacqueline, que se acaba de unir. Seguramente se van a seguir uniendo otras personas y de todas maneras va a quedar esto grabado para que ustedes lo puedan revisar en el Instagram. Y si creen que lo que vamos a conversar aquí les puede servir a otras personas, pues bueno, compártanlo. Corazones para ti también, mi querida Jacqueline. Bueno, fíjense, cuando me olvido de mí, en estos días estuve dando un live con mi querida Belén Escobar. Ella es psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar. Ya muchos de ustedes la deben conocer porque aparte de que hacemos colaboraciones, también yo la he recomendado mucho a ella con los hijos de parejas que se están divorciando, que tienen algún problema. Siempre afecta a los niños y ella pues es una excelente profesional, una excelente mujer. A ella la consiguen en su Instagram @arteestima, todo pegadito, @arteestima. Y tuve el jueves pasado un live referente a qué era lo que estaba pasando con las relaciones en estos tiempos. Y ella me hizo una pregunta y de allí se desató todo el tema que teníamos planteado para ese día, y era que si existía la pareja perfecta. En realidad, desde mi punto de vista, ojo, esto es una opinión mía, desde el punto de vista profesional, como también desde mi experiencia personal con las parejas, que ha sido bastante. No existe ninguna pareja perfecta,
no existe esa persona con quien yo voy a estar en absoluta paz y armonía y con la que voy a cumplir todos mis sueños y todas mis metas, porque eso es una creencia o algo que está en el inconsciente colectivo desde hace muchísimos años y que nos ha hecho, desde mi punto de vista, nos ha hecho buscar lo que no existe. Yo creo que es un pensamiento muy egoico en el que se nos ha dicho que busquemos algo que nunca vamos a encontrar. Entonces, no hay nada peor en la vida que andar buscando algo que no vamos a encontrar. Yo le decía a Belén en ese live, y por cierto que los invito porque el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora Chile, vamos a tener la segunda parte. Si ustedes quieren ver la primera parte, está en el live de Belén Escobar, @artestima. Ahí está ese primer live que hicimos. Yo le decía a Belén que yo desde hace mucho tiempo he estado manejando el tema de las dependencias y de la codependencia emocional. Primero porque fue algo que tuve que tratar en mi vida, yo como persona, como mujer. Siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo, yo busqué ayuda a los 17 años porque mi mundo emocional era muy complicado, tenía muchos problemas relacionales. Y desde ese momento me empecé a responsabilizar, a hacerme cargo, a buscar eso que ya vamos a hablar un poco de lo que es la codependencia y de dónde nace. Em, Empecé esa búsqueda y en esa búsqueda, en un trayecto de mi vida, pues yo asistí a los grupos de apoyo que se llaman Al-Anon, que son los grupos de apoyo que valga la redundancia, que apoyan, sí, a los alcohólicos y a los familiares, a las esposas y a todo el que entre en contacto con una persona dependiente de cualquier sustancia. Hay muchas dependencias, ¿ok? Hay dependencia al alcohol, dependencia a la droga, dependencia al juego, dependencia a la comida. Esto yo lo repito mucho porque la gente, como bien dejé por ahí en un video, la gente cuando uno le dice dependencia o cuando le dice codependencia, pareciera que este término asusta mucho y lo asociamos inmediatamente con el tema de la drogadicción, con el tema del alcoholismo, de la ludopatía, pero nosotros somos dependientes a muchas cosas. Hay dependientes, hay incluso personas adictas al sexo, a lo sexual, hay personas adictas al trabajo. Entonces, hay una serie de adicciones porque las adicciones lo que hacen es que tú evadas lo que te está pasando a ti. Y mientras estás ocupada o ocupado, perdón, en tratar de resolver lo que tú no controlas, estás evadiendo en lo que realmente sí tendrías que invertir tu tiempo y toda tu atención, que es en resolver los asuntos que te llevan a quedarte pegado en una adicción o en una relación, que es lo mismo. La dependencia emocional es quedarse como enchufado en algo que nos hace daño y no saber salir de allí. El alcohólico sabe que el alcohol le hace daño, pero no sabe salir de allí. El drogadicto sabe que se está destruyendo y está destruyendo a todo el mundo, lo sabe, pero no puede parar. Es decir, que todo aquel que tenga una dependencia, primero no sabe cómo salir. Muy difícil que una persona salga por sí misma. Puede tener periodos de recuperación, y esto también tengo que hacer esta salvedad, porque sí, hay gente que se empeña y logra ponerle un freno a sus adicciones, bien sea leyendo, bien sea
con una autogestión, bien sea proponiéndoselo con toda la fuerza de voluntad del mundo, yo quiero salir de esto, y bueno, hay gente que sale, pero recordemos que casi siempre después de esos periodos de recuperación vienen las llamadas recaídas. Entonces, eh, con respecto a esta pregunta que me hacía Belén de qué era lo que estaba pasando con las relaciones hoy en día y si existía la pareja perfecta, yo le decía a ella que yo no manejaba, que sí me había ocupado, tengo 24 años ya trabajando con relaciones, tanto individualmente, como la relación que llevas contigo mismo, por supuesto, como en parejas, con familias, en matrimonio y hasta en las relaciones laborales también, porque también existen los ambientes tóxicos laborales, para utilizar la palabra tóxico que está súper manoseada, pero bueno, vamos como es lo que la gente comprende, entonces bueno, vamos a ponerle entre comillas el tóxico. También hay ambientes laborales muy tóxicos, muy destructivos y muy dañinos, y uno tiene que saber diferenciar todo aquello que le hace daño, hasta dónde uno quedarse, o sencillamente adquirir herramientas que te permitan poner límites y que te permitan tener una nueva forma de vincularte con eso que te hace daño. Entonces, eh, cuando yo le decía eso a ella, le mencioné que a pesar del tiempo que tenía trabajando con esto, no había manejado nunca las estadísticas, porque, bueno, sencillamente no es algo que me llame mucho la atención, pero me llegó una información excelente, una información que parte de ella es la que quiero compartir con ustedes, eh, acerca de la codependencia. Y resulta y acontece que el 80% de la población mundial es codependiente, o somos codependientes, para decirlo así en global. O sea, solo un 10% de las personas no son codependientes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque primero venimos de generaciones que han pasado mucho trabajo. Eh, las herramientas que manejamos hoy en día a nivel psicológico, a nivel psicoterapéutico, a nivel eh, de la información que se está manejando, y en la medida en que la estamos manejando en estos momentos, no existía hace mucho tiempo. Y por lo tanto, hay padres que ha sido como una cadena, ¿no? Los padres de nuestros padres no tenían, menos tenían herramientas con que criar o tener una crianza responsable, no solamente en lo material, porque creo que todos coincidimos en que nuestros padres hicieron lo posible porque no nos faltara nada, digamos, material, con limitaciones o con la escasez que viviéramos, no importa, pero siempre tuvimos la parte material, pero sí había mucha ignorancia en cuanto a los efectos de una crianza emocionalmente irresponsable. Entonces, bueno, nuestros padres fueron criados por padres que, si nos vamos a la historia, y ahí también la importancia de conocer la historia de nuestros padres para poder conocernos a nosotros mismos, nuestros padres fueron criados por padres que tal vez fueron muy maltratados, fueron muy ignorados, invisibilizados, pasaron mucho trabajo, pasaron muchas penurias, pasaron mucha escasez, no tenían cómo procesar todo eso, se convirtieron tal vez en seres muy resentidos, con ganas de hacer daño, inconscientemente por supuesto, pero es una forma de ver la vida. Hay gente que, bueno, lamentablemente acumula y acumula y acumula sentimientos, y por eso se llama la palabra resentir, es volver a sentir, y a cada momento están proyectando hacia afuera todos esos sentimientos allí guardados, no procesados, y todos sus asuntos no pendientes, perdón. Entonces, nuestros padres hicieron a su vez lo mismo con nosotros,
Y bueno, afortunadamente ahorita existen muchas herramientas, hay mucha información y sin embargo todavía aún persiste la crianza emocionalmente irresponsable que van creando pues creencias, patrones de conductas, maneras de reaccionar frente a los problemas que se presentan en la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, unos en más, otros en menos, unos buscan ayuda, otros no buscan, pero sin embargo siento que hay hoy en día mucha más conciencia del efecto que causa una crianza responsable o una crianza irresponsable en los niños, ¿no? Parte del objetivo de todos estos programas, incluso del programa que tengo con Belén, es justamente eso, poner el granito de arena para crear conciencia en esto tan importante que es el cómo estamos criando a nuestros hijos. Y ojo, no es lo que le decimos, sino lo que hacemos, recordando siempre que los niños no aprenden por lo que les digamos, sino por lo que hacemos y por lo que actuamos. Y sobre todo que aunque no lo crean, los niños sienten lo que nosotros estamos experimentando por dentro. Entonces, por allí hay muchas teorías y también está ya comprobado que los niños actúan los asuntos no resueltos de los padres. Entonces, por eso, cada vez, si son padres, es un llamado a que sería hermoso que eligieran resolver los temas que ustedes crean que tengan pendientes, tanto con sus padres como con la crianza, con la historia, con los recuerdos, con esos recuerdos que muchas veces guardamos por allí y nos olvidamos de ellos porque son recuerdos, pueden ser recuerdos muy dolorosos, pueden ser recuerdos muy difíciles de procesar, porque, bueno, preferimos dejarlos ahí en el baúl de los recuerdos antes de sacarlos, pero el tema con eso es que en algún momento eso detona y va a detonar precisamente con seres, con personas que no tienen absolutamente nada que ver con eso de lo cual nosotros no nos hemos hecho cargo. Bueno, este preámbulo lo quise hacer porque, bueno, es uno de los objetivos de este live, es crear conciencia en que buscar ayuda, hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, es una manera muy sana de vincularnos de otra manera y también de ir cambiando un poco, bueno, este desastre, lo que está sucediendo a nivel mundial en cuanto a relaciones, porque cada vez lo estamos viendo más. No podemos, si bien es cierto, no nos podemos ocupar de cambiar el planeta, porque es imposible, pero yo creo mucho en que si ponemos nuestro granito de arena para cambiar nuestro entorno, estamos ya haciendo nuestra parte, que ya eso nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, cuando me olvido de mí, es el tema de hoy. Y fíjense que yo le coloqué este título porque así comenzó lo que fue, bueno, lo que es, pero ahora en forma de libro, una obra de teatro, un monólogo que yo escribí hace mucho tiempo, que lo hice durante mis estudios de psicodrama e incluso se convirtió en un monólogo que se presentó en el teatro, en salas importantes de Venezuela, y después viajó a Ecuador y a México para presentarse en congresos de psicodrama, y que trata de la manera de vincularnos desde lo dañino, desde lo tóxico, desde lo destructivo, que habla de las codependencias y las dependencias emocionales. Al principio se llamó justamente así, Cuando me olvido de mí, porque cuando estamos sumergidos en este tipo de vinculación, generalmente inconsciente, porque esto es inconsciente, nos ocupamos de cosas que no controlamos. Nos ocupamos de cambiar lo que no podemos cambiar, de forzar las situaciones. Y en términos de relaciones,
nos ocupamos mucho de forzar que las cosas funcionen y que se haga como yo quisiera que se hicieran o como la gente debería hacer las cosas. Si es en el trabajo, bueno, yo quiero que las cosas funcionen de una forma y entonces no me limito a hacer mi parte y a hacer lo que yo controlo y a dar lo mejor de mí, sino que estoy todo el tiempo pendiente de lo que están haciendo los demás, cómo lo están haciendo, cómo reaccionan ante mí, y eso es súper desgastante y llega un momento en que colapsamos porque en realidad estamos más pendientes de la actuación y de cómo responden los demás. Y bueno, si nos vamos más a profundidad es si me quieren o no me quieren, si me están engañando, si me están, si lo que me están ofreciendo es una trampa, si lo que yo creía resulta que no es, pero tampoco nos atrevemos a confrontar esas situaciones, sino que nos quedamos con un discurso interno que nos hace mucho daño. Entonces, eh, y eso pasa en las relaciones de trabajo, pasa en las relaciones de pareja, pasa en las relaciones en las amistades, pasa en la familia, pasa en todos lados, y no puede ser que todos tengan un tema conmigo y yo no tenga un tema. Yo creo que somos nosotros los que tenemos un tema. Tomando en consideración lo que dije al principio, que es el 80% de la población mundial es codependiente, oye, creo que es un llamado a la atención a revisar. Y nosotros, estos live y todo lo que hablamos y toda la información que hay en las redes sociales, puede ser importante y nos lleva a la reflexión, evidentemente, pero yo quiero hacer énfasis en que esto no se soluciona solamente tomando conciencia o leyendo unos libros. Es que hay que hacer un trabajo, es que hay que hacer tareas, es que hay que investigar el pasado. Aunque el pasado ya no existe y no podemos hacer nada con eso, nosotros tenemos que investigar qué nos llevó a tener esas actitudes y a tener esas formas de vincularnos y de relacionarnos que nos hacen tanto daño. Fíjense ustedes, en esa información que me llegó, que es, bueno, la verdad, es un regalo que me hicieron, y bueno, yo quiero ir trabajando este material poco a poco, tanto en las redes como en los live, porque de verdad que es una información muy, pero muy valiosa. Entre esas actitudes, entre esas conductas y esas formas de relacionarnos, existen tres que forman parte del triángulo del drama de Karpman, un señor que se llama Karpman, Karpman. Si quieren buscan esa información, se llama así, triángulo del drama de Karpman. ¿Cuáles son estas tres actitudes que nos llevan a tener una actitud o a tener una forma de vincularnos desde la codependencia? El rescatar, el perseguir, para luego victimizarnos. Esto lo hacemos obviamente de manera inconsciente. Pero ¿qué pasa? Hay una frase que también llegó en este material que es tomada de una persona del grupo de Al-Anon. Como les dije, Al-Anon es el grupo que son los grupos en casi todos los grupos de alcohólicos, de narcóticos, de todo lo que sea anónimo. Están unos grupos de apoyo a los familiares que han estado con personas adictas y que obviamente se han transformado en codependientes. Aquí voy a hacer un paréntesis porque la dependencia emocional no es que estemos en contacto con alcohólicos o con drogadictos, a veces sí, también de allí nacen los codependientes emocionales. Pero cuando nosotros hemos sido criados en ambientes donde ha habido conflictos, peleas, injusticias, tenemos heridas que arrastramos de esos ambientes en donde sentimos que no nos vieron emocionalmente, que no nos tomaron en cuenta, que ni siquiera sabían si nosotros estábamos tristes o estábamos alegres, etcétera, etcétera, etcétera.
también de allí nace la codependencia. La codependencia no solamente nace cuando estamos en contacto con alguien que tenga alguna adicción a una sustancia, sino que también cuando venimos de ambientes dañinos emocionalmente hablando. Entonces, esta frase dice, generalmente nos ocupamos de no lastimar a nadie, menos a nosotros mismos. Es decir, que los codependientes nos lastimamos muchísimo a nosotros mismos por no lastimar a nadie. Eso, por favor, ténganlo en cuenta, porque es una frase que aunque pareciera así como muy ligerita, hay que meterle como la lupa y empezar a darnos cuenta cómo nos lastimamos nosotros mismos con este tipo de actitudes que les voy a hablar hoy, o esta forma de funcionar o de vincularnos, que es el rescate para luego perseguir, para luego victimizarse. Obviamente que no nos va a dar tiempo en una hora de tocar a profundidad este triángulo del drama de Cartman, pero sí podemos hablar de estas conductas rescatistas, de que luego de esas conductas rescatistas pasamos a ser perseguidores y luego nos victimizamos. ¿Qué pasa? Yo les voy a poner el ejemplo de cuando entramos en un trabajo. Los codependientes somos muy buenos trabajadores, excelentes trabajadores, porque hay un mandato inconsciente que creemos que tenemos que hacer y hacer mucho para que la gente nos mire, para que la gente nos valore, para que la gente nos quiera. Es nuestra parte infantil herida, obviamente, porque el adulto no, pero el niño sí, ese niño herido anda, o niña herida, anda buscando que la quieran, que la reconozcan, que la acepten, que la valoren, que la miren a través de el hacer, ¿ok? Entonces, por tanto, los codependientes somos extraordinarios trabajadores. ¿Qué pasa? Que entramos a un empleo y damos, y damos, y damos, y damos, y damos. De alguna manera, ese es nuestro rescatista interno. Igualmente lo hacemos con las parejas, porque andamos rescatando incluso gente que no nos ha pedido que nos rescate. ¿Qué es lo que se nos activa? Bueno, la necesidad de ser necesarios en la vida de otros. Repito, todo esto es un mecanismo inconsciente, ¿ok? Pero que justamente para eso es el despertar, el darse cuenta, o como lo quieran llamar en la parte terapéutica, ¿no? Entonces, nosotros activamos el rescate, hacemos lo que las personas pueden hacer por sí mismas, nos ofrecemos para hacer cosas que nadie nos las ha pedido. Queremos solucionarle el problema al compañero de trabajo, a la empresa, al cónyuge, al novio, a la pareja, al amigo, al vecino, no sé, a todo el mundo. Y nadie nos ha pedido nada, nos anticipamos incluso a hacer cosas que la gente no nos ha pedido. No nos limitamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y hay una gran diferencia entre querer hacer las cosas porque yo las quiero hacer, porque me nacen, hacerlas por amor, hacerlas por apoyo, hacerlas porque para mí es una satisfacción hacerlo, que hacerlo por rescatar a alguien o a algo. Entonces, el rescate implica, y ya vamos a ver específicamente acciones que generamos cuando estamos dentro de ese triángulo del drama de Cartman, que es tan importante para darnos cuenta cuando se nos activa la actitud rescatista, porque es algo es en piloto automático. Ese es el problema, que lo hacemos en piloto automático. Entonces, andamos ayudando a la gente que no nos ha pedido, como digo, nos anticipamos a cosas que creemos que la gente necesita, ¿no? Entonces se lo damos antes
le resolvemos asuntos a la gente que pueden resolver por sí mismos. Andamos resolviéndole cosas a las empresas bueno, es un tema de la empresa, no es un tema mío, para después empezar a perseguir. ¿Y qué significa empezar a perseguir? Esa conversación interna que tenemos de, mira, todo lo que hice y ahora mira cómo me pagan. Ni siquiera se dieron cuenta de lo que yo hice aquí. Mira todo lo que ayudé yo a este compañero de trabajo y ahora ni me ve. Cónchale, todo lo que gasté para apoyar a esta amiga y ahora pasa por al lado mío y me dice hola y más nada. Y fíjate, fulanito tanto que le di y ya ni me llama. Eso es una actitud persecutoria. Primero damos, damos y damos. Luego entonces empezamos a perseguir. Tanto dar en demasía es dañino para nosotros. Y ahí voy con el pensamiento que dije. Tratamos de que todo el mundo esté bien, de no lastimar a nadie, de ayudar a todo el mundo. Y los lastimados somos nosotros sin darnos cuenta, con nuestras propias actitudes. Entonces el problema no son los demás. El problema es, mejor dicho, la manera como yo me vinculo con los demás. Y ahí es donde yo puedo intervenir. Yo no puedo intervenir en cómo responden los demás. Cada quien responde de acuerdo a sus valores. Habrá gente que estará eternamente agradecida con nosotros y habrá gente que ni siquiera, porque es que yo ni siquiera te pedí eso. Y nos puede dar mucha rabia que alguien nos diga eso, pero es verdad. ¿Quién te dijo que yo necesitaba eso? Tú me lo diste porque tú querías dármelo. Y eso pasa cuando nos despiden supuestamente injustificadamente de una empresa, pero es que nadie nos mandó a, bueno, dar la vida por ese trabajo y dejar de lado mi vida. Y entonces, obviamente, soy yo el que termina lastimado porque yo quise darle absolutamente todo eso al trabajo. Que lo valoren o no lo valoren, mira, uno nunca es necesario en ninguna parte ni en ninguna vida. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, rescatar, y el rescatar no es solamente que tú estés salvando gente que lo necesite, eso es otra cosa muy distinta. Es tener actitudes rescatistas, es querer hacer cosas por los demás o por algún trabajo que nadie nos ha pedido y que en el fondo, y ahí está nuestra sombra, que en el fondo lo hacemos para ser reconocidos, para ser queridos, para ser aceptados, porque eso fue lo que aprendimos en algún momento de nuestra vida, criados en estos ambientes donde tal vez hubo mucha invisibilización, hubo mucho daño emocional, hubo maltrato psicológico, físico, emocional, descalificaciones, etcétera, etcétera. Maltrato familiar, aunque el maltrato familiar no es solamente físico, porque hay mucho maltrato también emocional y psicológico que se ha normalizado, pero que sigue siendo maltrato, y todo eso nos ha afectado. De eso la importancia de buscar ayuda. Entonces, después que rescatamos, empezamos a perseguir y nos empezamos a poner bravos. Y tenemos esas conversaciones destructivas internamente, ¿no? Y lo peor del caso es que no decimos nada, pero la gente que está alrededor lo siente. La gente empieza a percibir, porque empezamos a contestar de manera diferente. Si es en un trabajo, llegamos con una actitud de buenos días. Y puede ser que alguien nos pregunte, ¿te pasa algo? No, nada. Estoy aquí haciendo mi trabajo. Pero estamos internamente muy molestos porque hemos dado de más, porque nos hemos quedado sin nada, porque no logramos nuestro objetivo de que nos reconocieran, nos amaran, nos halagaran, nos dieran las gracias 1000 veces, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con ese vacío nuevamente, porque recordemos que el tema de la codependencia es que tenemos un vacío que no hemos atendido nosotros, sino que queremos que los demás se hagan cargo de eso. Entonces, ahí está lo sombrío de esto. Eso es perseguir. Perseguir es empezar a ver
actitudes de gratitud y de recompensa tienen los demás hacia mí para yo sentirme satisfecho por todo lo que he hecho por ti? O por todo lo que he hecho por este trabajo, o por todo lo que he hecho por mi vecino, por mi esposa, por mi esposo, por mi pareja, por lo que sea. Entonces, no contentos con eso, y ahí se completa el triángulo, nos empezamos a victimizar. Oye, no puede ser, después de todo lo que yo hice por ti, después de todo, haciendo alusión al título de este live, yo me olvidé de mí en este trabajo, me olvidé de mí en esta relación, me olvidé de mí en esta amistad, me olvidé de mí hasta con los hijos, yo me olvidé de mí para criarlos a ustedes. Y el problema es que cuando nos olvidamos de nosotros para rescatar, para empezar a perseguir y por último para victimizarnos, es un triángulo que nos lastima y nos daña enormemente a nosotros. No daña a los demás. Los demás siguen con su vida. Esa empresa, te agarran a otra persona y lo traen y ya, listo. Se olvidaron de ti en un mes, ya. Se olvidaron completamente de ti. Esa pareja, por eso es que a veces yo tengo tantos casos en consulta en los que primero hay que drenar la rabia porque la persona terminó la relación y a la semana está con otra persona. Bueno, y ella tiene derecho a estar con otra persona a los 3 días si quiere, pero ¿por qué nos quedamos con esa rabia? Bueno, porque seguramente hemos activado ese triángulo del drama de Cartman, que es el que quisimos entregarle absolutamente todo a esa persona, nos convertimos en extremos cuidadores cuando cuidamos demasiado a la gente, que, bueno, mira, ¿quieres esto? No, pero te traigo esto. Tú necesitas esto, ¿verdad? Yo te lo voy a dar. No, mira, te inscribí en un curso de tal cosa. Te compré este libro, mira, por favor, busca, empieza a leer este libro que yo sé que esto te va a hacer mucho bien. Nos convertimos en cuidadores, en rescatistas, ofreciendo lo que no tenemos para nuestros fines. Ojo, yo sé que esto es muy duro reconocerlo, pero lo hacemos es con esa finalidad. Repito, cuando no es de corazón, cuando no es por amor, es que hay una gran diferencia cuando lo hacemos por rescatar, por salvar y por el extremo cuidado al otro para que no se vaya de mi vida y me deje otra vez con mi vacío. Cuando uno da algo por amor, porque quiere, por amabilidad, porque te sobra y lo quieres dar, porque te da la gana, uno se queda satisfecho, uno no está pendiente de perseguir al otro, uno no tiene esa conversación interna tan dañina y tan destructiva de todo lo que hice por ti, cómo me quedé contigo, perdí mi juventud contigo, especialmente, y esto lo digo con mucho respeto porque no son cosas que son tan fáciles de digerir, son muy dolorosas y muy tristes, pero hay muchísimos padres que lo dicen. Yo dejé de vivir por ti, imagínense esa tremenda bomba que le lanzan a ese hijo. Yo dejé de disfrutar por ti, yo no me casé por ti, yo me sacrifiqué por ti, etcétera, etcétera. Entonces ese discurso va llenando de culpa a la otra persona y de paso ese hijo se va a llenar aparte de la culpa, se va a llenar de eso de querer hacer feliz a esos padres, porque claro, como la culpa y la responsabilidad es mía, yo tengo que hacer feliz a ese papá o a esa mamá, como sea, ¿no? Entonces, la actitud de víctima, después de haber dado y habernos quedado vacíos, después de haber tenido esa conversación interna tan tóxica y tan dañina, la victimización es, bueno, la tapa del frasco, pues. Pobrecita yo, todo lo que hice, todo lo que di en esta relación, todo lo que me aguanté,
todo lo que me calé, todo lo que yo hice y vuelvo aquí a hacer la diferencia. Tampoco es que nosotros en una relación, y eso lo hablaba con Belén en ese live que hicimos el jueves pasado, búsquenlo, nuevamente la invitación es para que quienes quieran tener más información acerca del tema, lo pueden ubicar en @artestima, ahí está porque lo hicimos desde su Instagram, eso de qué está pasando con las relaciones en la actualidad. Yo le decía a Belén, hay una gran diferencia también en las cosas que uno hace por amor a la pareja. Sí, porque, o sea, en la pareja no nos va, es mentira que todo nos va a ir bien siempre. Por ejemplo, yo ahorita tengo a mi esposo que lo van a operar el viernes de una hernia. Estamos complicados, hemos estado complicados esta semana. Yo lo he tenido que apoyar porque con una hernia él no puede hacer muchas cosas. Y bueno, allí no es que voy a estar midiendo qué es lo que voy a dar. Obviamente que lo tengo que apoyar y obviamente que esa es la función de la pareja y lo estoy haciendo con mucho amor. Aunque también me pongo mis límites, ya va, espérate un momentico, ¿dónde tienes la hernia? ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo? Porque esto es un trabajo aquí de dos, no es que solamente lo voy a hacer yo, que es lo que hace una persona que esté metida en este triángulo del drama de Cartman. Este, ay, bueno, estás enfermo, yo te doy todo, yo te hago todo, no te muevas, no muevas un dedo que yo te lo doy todo, para que cuando la persona se recupere, entonces empezar con ese discurso de persecución, que no es con el otro, sino con uno mismo, ¿no? Y que es sumamente tóxico, todo lo que yo hice cuando estaba enfermo. Y estoy segura que si a mí me da una gripe, ni siquiera una limonadita me va a llevar para la cama. Bueno, pero es que los demás no tienen por qué actuar como actuamos nosotros. Por eso es que tenemos que estar muy claros en el para qué damos lo que damos. ¿Ok? Entonces, recuerden un poco el triángulo, busquen esa información, quien desee ahondar en eso, se llama Triángulo del Drama de Cartman, rescatar, perseguir y victimizarse. Con eso nos estamos haciendo un daño tremendo nosotros mismos. Esas conversaciones, primero, no tanto la conversación que forma parte también de lo dañino, de la relación muy dañina que tenemos con nosotros mismos. Comenzando con el quedarnos, pero sin aliento, dando todo. ¿Ok? Segundo, el empezar a perseguir a la gente para ver cómo nos están agradeciendo todo lo que dimos o lo que hicimos. Y por último, victimizarnos. ¿Ok? El triángulo de las Bermudas. Ahí entramos y nos traga completamente. Cuando no se tiene conciencia, vivimos en ese triángulo. Ese es el círculo vicioso. Empezamos a rescatar, empezamos a perseguir y por último nos victimizamos. 80% de la población, ¿ok? Y ustedes me dirán por qué las relaciones están como están. Porque obviamente nadie se ha dado la tarea, o muy pocos nos hemos dado la tarea de detenernos a ver qué estamos haciendo mal, sino que lo que hacemos es o echarle la culpa a los demás, o echarle la culpa al empleo, o echarle la culpa al jefe, o echarle la culpa al vecino, o sencillamente huir, discutir, ponernos bravos, le ponemos una X a la gente, y pues para encontrarnos con lo mismo más adelante, porque la actitud la tenemos nosotros. Esa forma de vincularnos la tenemos nosotros. Entonces, de nada vale cambiar los personajes si nosotros seguimos actuando de la misma forma, porque vamos a crear el mismo escenario. Entonces, nos vamos con las actitudes, digamos que más específicas para que ustedes puedan entender un poco más y verse reflejados en esto. Fíjense, cuando estamos en relaciones de codependencia o cuando yo tengo activa mi codependencia, que dicho sea de paso,
yo grabé un TikTok, porque ahora estoy en TikTok también, grabé un TikTok por allí y yo dije en un video que la codependencia no se curaba, sino que se trataba. Y una persona enseguida me puso, sí se cura. Yo no le contesté porque no voy a caer en eso, pero no. Así como el alcohólico puede dejar de tomar y sigue alcohólico, los codependientes y los dependientes podemos cambiar estas actitudes, podemos cambiar la manera como nos vinculamos, podemos de pronto eh, eh, poner la atención más en nosotros, podemos cuidarnos más a nosotros mismos, podemos dejar de dar más de lo que recibimos, podemos tratar de equilibrar las relaciones, pero podemos tener también nuestras recaídas, ¿ok? Entonces esto es un trabajo continuo de autoobservación, no de persecución, sino de autoobservación para empezar todos los días, a adquirir nuevas conductas que me hagan más bien a mí, que me ayuden a mí a estar más en el bienestar que en el malestar. Mal-estar o bien-estar. Entonces, vamos a lo específico. Y bueno, quienes se vean reflejados en esto, bueno, empiecen entonces un trabajo interno, es interno, no externo, es interno, para cambiar alguna de estas actitudes. Con que nosotros tomemos una de la que les voy a decir y empecemos a trabajar con eso, ya estamos haciendo algo por superar el tema de vincularnos de manera tóxica, dañina y destructiva con los demás. Por ejemplo, hacer algo que no queremos hacer. Eso es un sacrificio y el sacrificio no es amor, ¿ok? Eso siempre lo he dicho. Hacer algo que no quiero. Si no quiero, ¿para qué lo hago? Si no quiero hacerlo y lo hago, lógicamente yo me voy a quedar muy molesta conmigo misma. La otra persona a lo mejor va a quedar satisfecha. Oye, gracias. Oye, qué linda eres. Oye, qué emoción, qué amiga, qué tremenda amiga. Que tú eres una 4x4, coño. Mira, gracias. Yo pensé que esto nadie lo iba a hacer por mí. Bueno, a lo mejor esa persona no lo ha hecho ni por ella misma. Pero salimos nosotros cuando tenemos estas actitudes a hacer lo que no queremos hacer, supuestamente para no lastimar a nadie, pero terminamos lastimados nosotros, supuestamente para evitar el conflicto, pero terminamos conflictuados nosotros, supuestamente para llevar la fiesta en paz, pero nos roba la paz a nosotros. Entonces, ojo con hacer lo que no queremos hacer. Traten siempre de preguntarse para qué yo quiero hacer esto y si de verdad lo quiero hacer, ¿ok? Decir que sí cuando queremos decir que no. Y esto está muy trillado, yo sé que está muy manoseado, que en todas partes hay, bueno, no digas nunca que sí, cuando quieres decir que no digas que no cuando quieres decir que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado porque esto son actitudes que, repito, nos salen en piloto automático. Antes de decir un sí o antes de decir un no, por favor, paremos y reflexionemos. Si de verdad yo quiero decir que sí, o si de verdad yo quiero decir que no. Porque muchas veces lo hacemos de manera automática, impulsiva, porque no hay una reflexión antes. Y es totalmente válido decirle a la gente, mira, lo tengo que pensar, déjame ver. No responder de una porque el otro quiere que tú respondas de una. O sea, es válido que te deje el espacio para reflexionar. Otra, hacer algo por alguien, aunque esa persona sea capaz de hacerlo por ella misma y debería estar haciéndolo. Ocuparnos de lo que otra persona puede hacerlo. O no decirle que no lo vamos a hacer. O sencillamente, bueno, vamos a ver qué va a pasar, pues. Esperemos a ver. Hay algo súper importante aquí, me acordé hablándoles de esto de hacer las cosas por los demás y no dejar que pase lo que tenga que pasar. En Al-Anon, en Alcohólicos Anónimos o en cualquiera de estos grupos de anónimos, se trabaja con un poder superior
y siempre se hace énfasis en lo siguiente: deja a Dios ser Dios. Es que con este tema de la codependencia nosotros queremos ser dioses en la vida de los demás. Entonces queremos resolverle absolutamente todo milagrosamente y resulta que esa persona lo puede hacer. Pero queremos, y ojo con esto, porque cuando hacemos eso estamos creando dependencia. Nosotros, los codependientes, creamos dependencia. Entonces, si, no sé, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo personal. Ahorita estamos aquí en Chile con la declaración de impuestos y no sé qué. A mi esposo no le gusta nada de eso, no le gusta hacer su declaración de impuestos, él no entiende nada, no sabe nada, no quiere saber nada con la tecnología y con todo lo demás. Yo hice mi declaración, pero a mí tampoco, yo no, menos yo que soy venezolana, que aquí en Chile si hay algo que funciona son los impuestos. Entonces a uno como que le da mucho miedo hacerlo. Pero yo busqué ayuda, yo busqué a alguien que supiera, me informé, me metí en la página, bajé la cosa, no sé qué, lo hice con mucho miedo, pero lo hice. Y él tenía la intención de que yo se lo hiciera. Eso lo puede hacer él. Y lo va a tener que hacer él. No sé, hay chance de declarar hasta el último del mes. Y él lo va a tener que hacer antes del último de este mes. Si no lo hace, él va a correr con sus consecuencias. Entonces, no es que yo sea mala. Es que yo no puedo vivir haciéndole las cosas a gente que lo puede hacer. O sea, no. Entonces, a veces actuamos así sin antes preguntarnos, bueno, yo quiero por amor, porque sí, porque tengo tiempo libre, porque para mí es una satisfacción hacérsela, o se la estoy haciendo para solucionarle un problema a él del cual él se tiene que encargar. Entonces, por eso, en lugar de actuar impulsivamente, vamos a darnos el paso de la reflexión. Si de aquí al último yo descubro que, oye, que yo lo quiero ayudar por amor, por la pareja, porque se siente mal, porque no entiende nada y yo tengo ya la información y sería muy egoísta de mi parte no hacerlo, bueno, obviamente que yo lo voy a ayudar, pero yo lo voy a ayudar no con el ánimo de rescatarlo, ni de cuidarlo, ni de sobreprotegerlo, para después perseguirlo y después victimizarme, sino simplemente lo ayudo y punto, ya, se acabó. Eso es lo que quiero dejarles por aquí clarito, ¿no? Satisfacer las necesidades bueno, esto ya lo había dicho. No. Satisfacer las necesidades de la gente sin que nos los hayan pedido y antes de que hayamos consentido hacerlo. Es decir, nos anticipamos a resolver las cosas de los demás, a darle cosas a los demás que no nos han pedido. Eso me acordó a mí, o me recordó, ahorita que veo por aquí a mi querida Olenka Pinto, que me trajo al recuerdo mis años de trabajo en el Grupo Financiero Latinoamericana Progreso, y que ella misma fue una de mis invitadas a los cumpleaños de mi mamá. Mi mamá no le gustaba celebrar los cumpleaños, mi mamá era el ser más antisocial de este mundo, pero como yo tenía esas conductas más acentuadas en ese tiempo, le estoy hablando hace años, en mi juventud, yo quería ser feliz a mi mamá, entonces yo le celebraba el cumpleaños a mi mamá y me llevaba a mis mejores amigos del banco, le llevaba mariachi, le llevaba regalo, mi mamá con una cara de este color, porque a ella no le gustaba eso, pues. Y yo hacía esto. Supuestamente, en mi inconsciencia, yo estaba satisfaciendo las necesidades de mi mamá. Ella no me lo pedía porque a ella no le gustaba eso. Y antes de que hayamos consentido en hacerlo. Es decir, yo nunca me pregunté si yo quería celebrar el cumpleaños de mi mamá o no. Si a mí me gustaba llevar ese gentío, perdón Olenka, pero lo estoy diciendo ya después años de que ya pasó. Si yo quería llevar ese gentío a la casa para después tener que recoger, tener que hacer un montón de cosas y mi mamá nunca me lo había pedido. Y así vamos por la vida, ¿no? Satisfaciendo a los demás
sin que nos los pidan y sin preguntarnos si lo queremos hacer. Hacer más de lo que en justicia nos toca hacer una vez que se nos ha pedido ayuda. Si nos piden ayuda, está bien, podemos ayudar a la gente, pero no podemos hacer más de lo que hacemos. Y a veces la gente quiere que tú hagas más de lo que has hecho. Y si uno no está claro en esto y no quieres caer en hacer más injustamente para ti, tú tienes que hacer hasta donde puedas hacer. O sea, mira, yo te ayudo hasta aquí, pero de aquí en adelante esto lo puedes hacer tú. Son actitudes sanas, pero que nos han enseñado en estos mismos círculos destructivos, dañinos, que principalmente nos han dañado a nosotros, obviamente, nos han enseñado a que no, es que bueno, mira, si tú haces más, vas a recibir más. No importa, mira, dalo todo, que eso en algún momento la vida te lo retribuye. Y les vuelvo a reiterar, no es el tema de dar o no dar, es desde dónde damos. Si damos desde la codependencia, desde la dependencia emocional, o si damos desde el amor, damos prácticamente no esperando absolutamente nada de nadie, sino porque queremos y porque nos gusta y porque nos sobra y porque es satisfactorio para nosotros. Pero repito, la gran diferencia es que cuando damos algo o hacemos algo desde esa parte, desde el amor, nos quedamos satisfechos, no estamos persiguiendo a la gente para ver cómo nos están pagando y mucho menos nos victimizamos. Ok, dar más de lo que recibimos en una situación en particular. Y esto hay que entenderlo muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de la respiración, que lo tomo de mi querido maestro Carlos Fraga, que fue una persona muy influyente en mi vida y en lo que hago, al cual le estaré agradecida profundamente toda la vida. Porque él puso un ejemplo una vez muy gráfico y siempre lo pone y yo lo utilizo mucho porque es un ejemplo muy gráfico esto del dar y recibir. El dar y recibir tiene que ser como la respiración. Si tú sacas todo el aire, si tú das todo el aire, todo el aire, todo el aire, todo el aire y no inspiras, tú te vas a ahogar. También, si inspiras mucho y no sacas el aire, también te vas a ahogar. Eso pasa cuando damos más de lo que tenemos que dar. Terminamos ahogados. Hay padres que terminan ahogados en deudas, ahogados en un montón de cosas por satisfacer a los hijos. Y aquí también hay una intención detrás de eso, aunque me digan que no, pero hay una intención. Hay un mensaje que se está mandando, se está enviando ahí de, bueno, mira, yo te voy a dar absolutamente todo porque es aquí donde tú vas a estar bien, afuera no vas a poder. Eso es una manera de cortarle las alas a los hijos cuando se le da absolutamente todo. Cuando se da todo el aire y los padres se quedan ahogados. En las relaciones de pareja, cuando damos todo por el todo en esa relación y terminamos ahogados. Cuando queremos tomarlo todo de esas relaciones y no damos nada, también nos ahogamos. Entonces, por eso, acuérdense siempre de la respiración. Uno toma el mismo aire, a menos que esté enfermo, por supuesto, pero uno toma la misma cantidad de aire que es la que sale. Así debería ser en las relaciones. Equilibrio en las relaciones. Esas son relaciones sanas. Arreglar los sentimientos de la gente. Oye, pero estás triste, pero no estés triste. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos, yo te llevo para una fiesta. ¿Quieres que te compre un dulce? ¿Qué quieres que haga? No, o sea, ya va, espérate. Tú puedes acompañar a la persona que está triste. Oye, yo estoy acá, pero vive tu tristeza. Estás molesto, estás conflictuado. Tuviste un mal momento en el trabajo y llegaste hecho trizas a la casa. Aquí estoy, cuéntame si quieres, yo te escucho, pero yo no tengo que cambiar los sentimientos o tratar de cambiar los sentimientos de otra persona. Para empezar, que son de ellas y esa persona se tiene que hacer cargo de sus sentimientos. Ok, ya nos dieron las 9 y me faltan algunos, se los voy a nombrar sin mucho
para que cada quien, el que escuche este live y se vea reflejado acá, con uno de estos aspectos que tome para trabajar en su vida, ya está haciendo algo por sentirse mejor, por estar en bienestar. Pensar por los demás, hablar en nombre de otra persona, sufrir las consecuencias de la conducta de los demás en vez de que ellos sean los que la sufran, solucionarle a la gente sus problemas, poner más interés y mayor actividad en una labor conjunta que los que pone la otra persona, no pedir lo que nosotros queremos, necesitamos o deseamos. Aquí les dejo esto. Me encantaría haberme extendido en estas últimas, porque yo creo que aquí muchos de los que están acá y de los que van a ver este live luego en diferido, se van a acordar de este triángulo del drama de Karpman, rescatar, perseguir, victimizarse, y de cuáles son algunas de las conductas que nosotros tenemos que ir trabajando para salir de ese 80% de la población mundial que es codependiente y que nos hace vincularnos de una manera muy dañina, muy tóxica, muy destructiva, y que no podemos seguir corriendo la arruga, como decimos en Venezuela, haciéndonos los locos, sino que hay que agarrar una plancha y planchar la arruga de una vez para que la arruga desaparezca. Y es que hasta que no hagamos un trabajo personal, nuestras relaciones no van a cambiar. Es decir, el cambio se gesta de lo individual a lo colectivo. Estamos tan conflictuados, tenemos relaciones tan complejas, cada día la comunicación es tan difícil porque muchas veces venimos arrastrando este tipo de actitudes y este tipo de conductas que nos llevan a resentirnos mucho, a andar por la vida amargados, a no disfrutar de las cosas sencillas, ya ni siquiera damos gracias por las cosas pequeñas, sino que estamos tratando de cambiar a los otros, estamos tratando de que los demás llenen nuestros vacíos. Tenemos un pastel en las relaciones que es lo que hace que haya tanta agresividad y haya tanta violencia en el mundo, porque mientras estamos a mayor resentimiento, mayor índice de agresividad, obviamente, y de violencia hay en el trato diario. Yo no estoy hablando de las cosas que estamos viviendo más graves en cuanto a la violencia armada, las muertes y todo eso. Eso forma parte también de lo mismo, pero es otro tema. Yo hablo en nuestras relaciones comunes, que ya la gente te ve mal, te atiende mal, te contesta mal, ya la gente anda en la calle con cara de amargados, ya nadie disfruta realmente de muchas cosas, disfruta más con los videos y con las redes sociales que con otras personas. Y bueno, pues nada, yo les dejo acá estas reflexiones acerca de este live de cuando me olvido de mí, y con la invitación a que, al contrario, nunca se olviden de ustedes y sean siempre la prioridad en su vida. La prioridad siempre tiene que ser cada uno de ustedes, no por egoísmo, por amor propio, porque además, mientras más amor propio tengas, mejores relaciones vas a tener, y mientras más te quieras, eso es automático. La gente que está alrededor no es que te va a querer más, sino que vas a tener unas relaciones mucho más sanas, y eso va a afectar positivamente tu salud mental, tu salud emocional, tu salud espiritual. Así que nada, el llamado es a buscar herramientas, a pedir ayuda en el caso de que ustedes crean que no pueden solos. Desde mi punto de vista y por experiencia personal, sé que uno es muy difícil que salga de estas conductas uno solo, sino que hay que, bueno, primero acompañarse y luego llevar un proceso bien estructurado para poder ir cambiando lo que se tenga que cambiar
primero dándonos cuenta, tomando conciencia de lo que hay que cambiar y haciendo un cambio progresivo, porque esto no es de un día para otro, ¿ok? Así que nada, muchísimas gracias a Mariani Paradisi, que estaba por aquí presente, a Conchi 31, a Jennifer, que estuvo por acá también, mi querida Olenka, Luz de Mif, César Llovera, Lady Adriana, también estuvo por aquí mi querido Luis Ortiz, Rachel Karina, Sansabel 67, Ana Marivilla, Peggy Lira, Carelis 2318, Minorcas, Luis Ortiz, Olmarí, ay, mi querida Olmarí, Ana María Villanueva, besitos para ti, mi querida Ana. Daniel García, que estuvo por aquí también, Jacqueline. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y la invitación es para, bueno, en 15 días, un nuevo encuentro de Hablemos de Relaciones. Ya les informaré la hora. Hoy lo hice a las 8 porque no podía a las 7, pero a lo mejor me sigo conectando a las 8 de la noche. Y el próximo jueves voy a tener la segunda parte del live que tuvimos junto a Belén Escobar de @artestima, perdón, @artestima, con respecto a las relaciones. ¿Existen las relaciones perfectas? ¿Qué está pasando con las relaciones en esta época? Así que si no tienen chance de conectarse el próximo jueves a las 10, va a quedar en su Instagram también grabado. Y la primera parte la pueden revisar allí en su Instagram también. @artestima. Chao, muchas gracias y que tengan un feliz término de semana y un bendecido fin de semana para todos.